tensión, dice, pero no, es PAM, ¿no? Presión arterial media menos de 65. Tampoco se olviden, ¿no? Que la presión arterial media se evalúa como sistólica más 2 veces la presión diastólica dividido entre 3, ¿no? Entonces, ese valor debajo de 65 también es hipotensión o una disminución en 40 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica, ¿no? Y que no responde a cristaloides, ya hemos mencionado que eso sería shock séptico, ¿no? Entonces, es, es importante que ustedes sepan, ¿no? O sea, todo proceso infeccioso, sea por endometritis, mastitis, infección de episiotomía, etcétera, o sea, y usted encuentra fiebre, debería catalogar dónde, o sea, en qué nivel nos encontramos, ¿no? SIRS es como le digo, ¿no? No, ahí no hay ningún problema, esa es la puerta de entrada a todas las complicaciones que se puede venir a posteriori. Entonces, usted que va a ser médico general, si usted tiene una paciente con fiebre, lo único que tiene que hacer es tomar las funciones vitales, ¿no? Temperatura, presión, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, ¿no? Si tiene laboratorio, genial, ¿no? Pida examen de orina, pida leucocitosis, glucosa, pida todo lo que usted tenga, ¿no? Pero basta que usted tenga sus funciones vitales y sus valores, ¿no? Dentro de lo, creo que sí les he puesto. Sí, sí les he puesto, ¿no? En la clase, en una de las clases, valores en gestante. Entonces, eso es lo único que usted tiene que entender para poder sospechar, ¿no? SIR, sepsis o lo que venga después. Muy bien, entonces regresamos a endometritis. Habíamos dicho que era de etiología polimicrobiana y las más frecuentes son Escherichia coli y Streptococcus del grupo A y el grupo B, ¿no? Entonces veamos la cantidad de gérmenes que me puede dar endometritis. Por lo tanto, no me es útil, ¿no? Pedir un cultivo, ¿no? De secreción vaginal. Y dentro de la fisiopatología, vamos a ver que lo que más nos preocupa, o sea, más que preguntarnos cuál es el germen que está afectando a nuestra paciente, lo que más nos debe preocupar es cuál es la respuesta de nuestra paciente. Eso es. ¿Sí? Y eso es, se evalúa en función al cuadro anterior que les he mencionado, ¿ya? Eso es, porque puede que una paciente, por ejemplo, me voy a salir un poco, hoy día he visto una paciente de 70 años que según su sintomatología no parecía infección urinaria, ¿no? Y está 2 semanas y lo único que tiene es ardor urinario, ¿no? Ya con urocultivo positivo, con hematuria, todo, ¿no? Pero está estable. Pero las pacientes, hay otras que si nosotros no le dimos un tratamiento y pasa los días, fácilmente de esa misma edad se puede haber hecho SIRS o sepsis, ¿sí? Entonces, lo que más nos importa es cómo va a responder nuestra paciente, ahora sí regresamos a nuestra puérpera, cómo va a reaccionar nuestra paciente frente a una infección, ¿ya? En casos de endometritis posparto vaginal, la vía de infección predominante es, bueno, ¿no? La contaminación durante la expulsión fetal. O sea, ojo con las pacientes que tienen los flujos vaginales, vaginosis, ¿no? Que tienen hemorroides o cuadros de infecciones urinarias a repetición, ¿no? Entonces, esas infecciones van a ser, van a ser, van a hacer que la paciente sea más propensa a sufrir una endometritis. Acá también, ¿no? Dentro de la fisiopatología, aparte de la vía ascendente, también hay, bueno, la vía linfática, la vía hematógena, ¿no? Por ejemplo, si la infección se da por vía linfática, con infección del útero, pues hablamos de, ¿no? Metritis, parametritis, ¿no? Tiene que ver con los anexos, peritonitis, ¿no? Ya compromiso del peritoneo parietal, hematógena, por ejemplo, ya les mencioné el caso anterior, ¿no? Tromboflebitis, shock séptico, septicemia, ¿no? Tromboflebitis. Por contigüidad, ¿no? Otro órgano infectado, capaz salpingitis, pelviperitonitis, fasciitis necrotizante, etc. ¿Ya?
Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo a considerar en caso de endometritis? Son varios. Aquí solamente he remarcado los más importantes, los más comunes. Como les mencioné, las infecciones vaginales como vaginosis bacteriana, infecciones urinarias también. Un paréntesis, no se olviden, las pacientes que tienen infecciones vaginales, o sea, flujos vaginales por encima de las 20 semanas, o sea, se puede indicar óvulos vaginales, ¿no? 3 óvulos vaginales, creo que ustedes ya deben conocer Cluvax. También a partir de la semana 24 podemos dar también metronidazol, ¿no? Bioral, si es que la infección es muy fuerte, ¿no? Ellos usan, bueno, ustedes usan, por ejemplo, metronidazol, dosis únicas, ¿no? Usan 2 gramos, ¿no? O sea, 4 tabletas dosis única. Yo uso cada 12, ¿no? Por 2 días. Pero si no quiere dar tabletas, pues puede usar óvulos, ¿no? No los óvulos del seguro, no los óvulos del MINSA, porque los óvulos del MINSA y el seguro son para, para hongos, entonces se prefiere los combinados, ¿no? O sea, ahorita la que usted debe conocer bastante es Cluvax, ¿no? Entonces, Cluvax por 3 noches, ¿no? Uno antes de dormir por 3 noches y eso sería suficiente, ¿ya? Infecciones urinarias, no se olviden, el examen gol estándar es siempre el urocultivo. RPM más de 12 horas, también no se olviden, cuando el RPM es más de 6 horas, nosotros ya instauramos antibióticos, cefalexina, cefazolina endovenosa a la cabeza, coriomionitis, líquido meconial, es lo que les mencioné, ¿no? El meconio es lo que contamina la herida operatoria durante la cesárea. También el trabajo de parto prolongado, la retención de restos. Siempre es bueno indagar si es que hubo esto de las membranas disociadas, retención de, de restos, ¿no? Durante la atención del parto. Capaz fue domiciliario, ¿no? Entonces también solicitar examinar la placenta, ¿no? Si es que usted lo puede examinar. Los tactos vaginales mayor o igual a 6 también es un riesgo para endometritis. Los desgarros y los hematomas, ¿no? Mayor propensión, ¿no? De que si hay una infección vaginal pase por la solución de continuidad y también de endometritis, ¿ya? Eh, Otros factores tenemos cesárea en trabajo de parto, bueno, cesárea, y el no uso de antibióticos profilácticos en cesárea electiva. Toda paciente que va programada, también necesaria de emergencia, debiera recibir antibiótico profilaxis media hora antes de la cirugía, ¿no? A la cabeza es cefazolina. Si tiene alergia a cefazolina, clindamicina, ¿no? Entonces, debiera recibir media hora antes de una cirugía, ¿ya? A eso se refiere. Y bueno, y otras asociaciones, por ejemplo, operar más de 60 minutos o que los sangrados sean más de 500 por parto vaginal o más de 900 en cesárea. Muy bien, ¿cómo es el cuadro clínico? Lo vamos a recalcar de nuevo. Se caracteriza por la presencia de 2 de los siguientes síntomas y signos después de las 24 horas posparto. Y le hemos dicho que lo más frecuente es que la endometritis aparezca en el día 3 del puerperio. Y tenemos la temperatura mayor o igual de 38, con 2 medidas, con 6 horas de diferencia, después de esas 24 horas posparto, con una frecuencia cardíaca mayor o igual 90, con dolor a la movilización del útero, ya le dije, no es necesario hacer tacto vaginal, usted lo hace por vía abdominal y realmente duele. Los loquios, ya les mencioné, chocolate oscuro o verde, verde petróleo, con mal olor y subinvolución uterina. ¿Ya? Yo, en casos de endometritis, lo peor que he visto es que una posoperada cesárea que salía los loquios malolientes por abajo, pero el mismo loquio maloliente también salía por la herida operatoria, o sea, arriba y abajo, ¿no? Entonces, no solamente después la vía ascendente, sino también por la vía hematógena, ¿no? Le salían líquidos por arriba y por abajo, ¿no? Y lo máximo en complicación en endometritis
en ese paciente es que la infección se comió toda la poneurosis. O sea, usted si ve los planos anatómicos, si guarda anatomía, ¿no? Tenemos la piel, la grasa, luego viene, luego viene la poneurosis, después de abajo vienen los músculos. Entonces, si no hay aponeurosis en la pared anterior, pues requiere malla, ¿no? Una malla, porque si no, hacen diástasis o hacen eventraciones, ¿no? Entonces, eso es lo máximo que he visto en lo que es endometritis, ¿ya? ¿Cuáles son esas complicaciones graves aparte de la mencionada? Es la peritonitis, ¿no? Inflamación del peritoneo, abscesos pélvicos, o sea, así como hay pus por afuera, pus por la herida operatoria, también hay pus adentro, ¿no? O sea, en la cavidad. Hay tromboflebitis séptica, creo que les mencioné la otra vez con un caso de episiotomía. Les voy a contar, sí, mejor les voy a contar una. Esto fue en cesárea, esto le pasó a un ginecólogo. ¿Cuáles eran sus factores de riesgo? Era una paciente con RPM de 48 horas, o sea, bastante tiempo de RPM, y la operaron por corio, o sea, creo que era prematuro, por eso estaban aguantando a la paciente, pero al final terminó haciendo coriomionitis, ¿no? Entonces, el ginecólogo operó esta paciente, no fue conmigo, yo entré después, a la segunda, creo, la tercera, pero el ginecólogo entró con otra paciente y se olvidó de estos factores, pues, ¿no? RPM prolongado, coriomionitis, o sea, el líquido amniótico, ¿no? Con mal olor. Y nosotros usamos en esos casos, por ejemplo, Vicril, ¿no? Que es un hilo de sutura no reabsorbible, pero de 30 días, ¿no? Vicril, el hilo morado, ¿no? Si es que lo han visto. Eh, ¿Para qué? Para evitarnos justamente dehiscencias del útero, porque las infecciones se comen, así como se comen el hilo de la episiotomía, se come, así como les he mencionado, se come una poneurosis, claro que el cargo crómico del útero también, ¿no? O sea, se lo degrada el microorganismo. Pero no lo hizo, solamente le puso cargo crómico y al quinto día apareció fiebre. Bueno, ya le voy dando un aporte. Tromboflebitis aparece al quinto día, por si acaso. Entonces, al quinto día empezó a hacer esas fiebres, ¿no? Así, que sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿no? Y por encima de 38 no había resolución. Empezó, ¿no? A botar loquios malolientes, ¿no? Por abajo, pero igual, ¿no? 2 antibióticos, 3 antibióticos, hasta que una guardia le tocó al doctor que operó, le volvió a tocar, ¿no? Ahí hay equipos de trabajo en la maternidad, pero le volvió a tocar creo que después de una semana. Y una semana, pues le tenían 2, 3 antibióticos y la fiebre se subía y bajaba, pero por encima de 38. Entonces, como él operó, pues dijo, no, aquí hay algo, ¿no? Entonces vamos a volver a entrar, vamos a ver qué es lo que hay. Y cuando entramos en la siguiente cirugía, lo que tenía era una tromboflebitis séptica. ¿Qué significa? Uno, que ya no había el hilo. Ya el hilo hace rato que se lo comió el microorganismo, el catgut crómico. Lo que sí había era trombos, así unos coágulos, o sea, se palpaba, ¿no? Mm, como cuentas las arterias uterinas, ¿no? Ya estaban trombosadas como cuentas. Ya no había circulación, era un útero pálido, flácido. Si no sangró es porque estaban trombosadas las uterinas, pero sí tenía mal olor porque prácticamente ese útero estaba yendo a la descomposición, ¿ya? Terminó pues con una incisión de espina ilíaca a otra, semejante corte, porque incluso ya había afectación, ¿no? De los parámetros hacia el retro. Y bueno, terminó en la UCI, ¿no? Pero se salvó. Claro que se salvó, ¿ya? Entonces, esa es una complicación, por ejemplo, endometritis, por factores de riesgo que les mencioné, en una cesárea. Ya les expliqué en la clase anterior, tromboflebitis por una episiotomía. Y también hay que tener cuidado con los trombos, ¿no? Los trombos se asocian a embolia pulmonar séptica, ¿ya? Muy bien, veamos algunos criterios diagnósticos. Entonces, el diagnóstico que usted tiene que aprender es el diagnóstico clínico
Preguntar, ¿no? Factores de riesgo, ¿no? Expulsivo prolongado, hemorragia posparto, si salió o no completa las membranas. Siempre tiene que usted preguntar factores de riesgo y los signos y síntomas, ¿no? El diagnóstico clínico. El diagnóstico microbiológico, ya lo mencionamos, es complejo y no es imprescindible. Lo que quiero saber más es cómo es la respuesta en la paciente. El diagnóstico diferencial, sí, el diagnóstico diferencial puede ser por analgesia de parto. Bueno, acá en Puno no lo hacen. Misoprostol, ya les mencioné, ¿no? Usted póngale misoprostol y le da una fiebre, pero eso no es al segundo o al tercer día, ¿no? Misoprostol le da la fiebre ahí, ¿no? A la hora ya, a la media hora ya está con una fiebre de 38, 39, 40 o más. Y preguntar otros cuadros, ¿no? Mastitis, infección de la episiotomía, desgarro, herida quirúrgica, infección en tracto urinaria, tromboflebitis pélvica. Entonces, lo que usted tiene que hacer como médico general es, uno, sus funciones vitales; dos, factores de riesgo, alguna complicación del parto; tres, su examen clínico. El examen clínico, ¿no? Entonces, revisar, hacer un tacto vaginal, examinar la episiotomía, la herida operatoria también. O sea, a la herida operatoria, los que no me ha tocado muchas prácticas como ustedes, pues una semana por cada uno, pero el año pasado, ¿no? Cuando hicimos prácticas, pues había que presionar, ¿no? Toda la herida quirúrgica hay que presionar y ver si sale secreción, ¿no? Los exámenes auxiliares a solicitar, ¿no? Debería ser el examen completo, ¿no? Hemograma, examen de orina, urocultivo, marcadores inflamatorios como BCG, PCR, y bueno, por dar a luz, ecografía, ¿no? Siempre hacemos ecografía para descartar restos, ¿ya? Y ya cuando la evolución es desfavorable, pues pedimos ya, así como las preclánticas, ¿no? Todo el perfil hepático, renal, hematológico, lactato y todo lo demás, ¿no? Haga, ¿no? Hasta tomografía. Lo que a usted le corresponde entonces, identificación de factores, el diagnóstico clínico y evaluar diagnóstico diferencial, ¿no? De otras patologías, ver la mama, ¿no? El herida operatoria y el corte, ¿no? La episiotomía. Y la infección urinaria también. No se olviden, ¿no? Leucocitos más de 10 es infección urinaria, ¿no? Hay medidas preventivas para la endometritis, sí. Uno, dar tratamiento para los flujos vaginales. No se olviden, Cluvax o óvulo vaginal, 3 días, 3 noches, perdón. O metronidazol, dosis única, o cada 12 por 2 días. Los tactos vaginales también. No hagamos muchos tactos vaginales. Las evaluaciones en fase activa es cada 2 horas, cada 2 horas. Y en el expulsivo, pues haremos una o dos más, ¿ya? A veces he visto residentes cuando empiezan que hacen tacto cada 15 minutos. No. Los tactos tienen su criterio para hacer, ¿no? Cada 2 horas y el expulsivo 2 veces y ya está, ¿ya? El aseo, siempre hay que hacer el aseo. Por ejemplo, acá en el hospital tienen la mala costumbre de pasa sala de parto y su aseo es agua tibia. Eso no es aseo. Ustedes en su establecimiento, cuando hagan aseo de vulva, previo al parto vaginal, el aseo es el agua tibia, ¿no? El agua tibia, y usted tiene que echarle dentro de ese agua tibia un chorro de isodine o yodopovidona. ¿Sí? O sea, tiene que haber un antiséptico, yodopovidona o isodine, ahí adentro. No alcohol, sino yodopovidona o isodine, ¿no? Entonces colocamos eso y con eso se hace la higiene. Antes, ¿no? Antes de cortar la episiotomía, antes de ponernos a atender el parto, ¿no? La antibiótico profilaxis en caso de desgarros tipo 3 y tipo 4, o sea, cuando ya se expone lo que es el músculo. Lavado de manos, siempre nos lavamos las manos antes y después de cada examen y no se olviden usar los guantes estériles, ¿no? Guantes estériles, no los guantes sueltos de la cajita. En cuanto a la terapéutica, entonces, claro, las endometritis por cesárea es más frecuente que las de posparto.
La de elección, vea esto es ya de nuestra institución, de acá en Perú, ¿no? Maternidad de Lima. La primera elección es clindamicina, gentamicina. Clindamicina, gentamicina, ¿ya? Ahora, eso lo repito porque quizás en su establecimiento no haya clindamicina. Yo cuando hice el serum, claro, hace 800 años, era ampicilina. Lo único que había era ampicilina. Entonces era ampicilina, gentamicina, ampicilina, gentamicina, pero ahora no, ¿no? Ampigenta ya es de segunda elección. En primera elección, en caso de endometritis, es clindamicina y gentamicina endovenosa, no bioral, ¿ya? La clindamicina, la ampolla viene de 600, o sea, podemos dar una ampolla y media endovenoso cada 8 horas, y gentamicina, deberíamos dar por kilo, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos, tenemos, ¿no? Presentaciones de 80 y de 160, y lo que damos es 160 endovenoso cada 24 horas, ¿no? Eso es lo que deberíamos usar en primera elección en caso de la cesárea. Y en los casos de partos vaginales, podríamos usar ceftriaxona endovenosa, ¿no? La ampolla viene de 1 gramo, ¿no? Ceftriaxona 2 gramos de endovenosa, ¿no? Cada 24 horas, más clindamicina, ¿no? O incluso podemos asociar también metronidazol, ¿no? Pero con dos estaría bien, ¿no? Ceftria con clindamicina. El tratamiento para enterar, si usted, no sé cómo estarán ahorita, pues el abastecimiento de los puestos, pero si usted tiene un cuadro de endometritis y tiene la posibilidad de darle antibióticos, estos antibióticos endovenosos se va a mantener hasta que el paciente esté afebril durante 48 horas, ¿no? O sea, usted le da antibiótico hasta que usted constate que 48 horas no ha tenido fiebre y que no haya otros signos clínicos, ¿no? ¿Se puede añadir otro antibiótico? Sí, han visto, ¿no? El esquema inicial es de 2. Si usted desea aumentar 3, sí, sí se puede aumentar hasta 3 antibióticos. Y no se olvide, siempre hay que evaluar signos de disfunción orgánica, ¿no? Y los criterios de disfunción hay que valorar lo que es el foco, ¿no? El foco y si tiene criterios para sepsis y shock séptico. Legrado uterina en caso de sospecha. Y cuando hacemos legrado, nosotros en ginecología, cuando nos refieren las pacientes o cuando las pacientes vienen, ¿no? Por emergencia, no hacemos legrado al momento, lo postergamos por lo menos 6 horas después de iniciado el tratamiento antibiótico porque hay alta probabilidad de perforación uterina, ¿no? El útero se reblandece, entonces se puede perforar fácilmente si es que no se ha instaurado el antibiótico 6 horas antes. En caso de endometritis postcesárea, el procedimiento debe ser realizado siempre por personal de experiencia. O sea, a nadie se le va a ocurrir legrar, ¿no? Alguno de ustedes a una postcesariada, ¿no? Ya les mencioné el caso de la tromboflebitis, ¿no? No había hilo, ¿no? Y estaban como cuentas, ¿no? Como nudos de equipos estaban las arterias uterinas, ¿no? Entonces, no se hace. Entonces, el consejo para ustedes sería, número 1, evaluar CIRS, 2, evaluar clínicas, factores de riesgo, 3, pónganle antibiótico y si ustedes consideran necesario la referencia, háganlo. ¿Sí? Háganlo, porque usted no va a tener ecógrafo, ¿no? Para evaluar presencia de restos, tampoco quizás tenga laboratorio, ¿no? Para confirmar, ¿no? Que no tenga disfunción sistémica, ¿no? De otros órganos. Muy bien, acá le estoy poniendo un pequeño fluxograma, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una puérpera con fiebre de 38 más después de las 24 horas, la clínica, ¿no? El útero subinvolucionado, doloroso y loquios fétidos, tengo que manejar, ¿no? O sea, tengo ya el diagnóstico, ¿no? Instauramos, hospitalizamos. Hay centros que tienen hospitalización, por eso les menciono. Los puestos no, ¿verdad? Pero sí hay algunos centros que tienen para hospitalización y los antibióticos Clinda, gentamicina hasta 48 horas que no haya fiebre.
Si hay evolución favorable, ¿no? Más de 48 horas, entonces podemos darle de alta con antibióticos 7 días más, ¿no? Si no hay buena evolución, o sea, si usted tiene sus funciones vitales alteradas, entonces va para evaluación de sepsis, que ya le voy a mencionar después de este tema, ¿ya? Y si no tiene criterios para endometritis, entonces debe buscar otra causa, ¿no? Mastitis, abscesos, epicio, herido operatorio, flebitis. Flebitis son cuando las venas se palpan como cordón, cuando las pacientes se hospitalizan en el hospital, pues, ¿no? A veces no encuentran la vena, empiezan a pinchar y pinchar, y se producen flebitis, ¿no? Y también son como cordones, ¿no? En las flexuras, ¿no? Las flexuras de la mano o del codo. E infección urinaria también hay que considerar, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tiene pregunta de endometritis? Ok, voy a continuar. El segundo punto que vamos a hablar es acerca de sepsis. Ya que estamos hablando de infecciones, ahora hablemos de sepsis. Sepsis y shock séptico en puerperio, pero ojo, también es frecuente en gestantes. Se presenta más en puerperio, pero también lo tenemos en gestante. Es más, creo que el año pasado ha habido una muerte materna por shock séptico, pielonefritis complicada. En gestante, pero la de puerperio, en puerperio también es más frecuente que gestante. La sepsis se define como la disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta, o sea, ojo, nosotros evaluamos la respuesta desregulada del huésped a la infección que daña los propios tejidos, ¿no? Ahora, ¿yo cómo evalúo la sepsis o shock séptico en puerperio? Usamos un sistema de puntuación que se llama el score Q-SOFA obstétrico modificado, ¿ya? Ahorita lo vamos a mencionar. Y el shock séptico se define como un como un subconjunto de sepsis con aumento significativo de la mortalidad debido a alteraciones graves de circulación y metabolismo, ¿no? O sea, shock séptico incluso tiene ya el punto de no retorno, ¿no? Quien llega a shock séptico tiene el 99% de probabilidad de fallecer, ¿sí? El shock séptico implica hipotensión persistente a pesar de hidratación, vasopresores, implica un nivel de lactato. Lactato es igual a hipoperfusión celular mayor a 2 milimoles o 18 miligramos por decilitro, a pesar de la reposición adecuada de volumen, ¿ya? Entonces, el shock séptico es como los casos clínicos que estamos haciendo en la práctica, ¿no? HELP ya es la complicación más severa, ¿no? De la preeclampsia, ¿no? Igual, shock séptico también es lo más severo dentro de sepsis. Muy bien, entonces este es el score Q-SOFA obstétrico. El Q-SOFA en sí, mire, tienen varios parámetros del SOFA score. Ya esto lo usan los sociólogos, lo usan los sociólogos para valor predictivo en sepsis, pero nosotros en ginecología ese score lo han modificado y solamente lo han considerado 3 parámetros, ¿no? Lo que es la presión arterial sistólica, la frecuencia respiratoria y el estado mental. Y lo han reducido para que usted médico general y yo ginecóloga, cuando tenemos una paciente con fiebre, evaluamos en ese momento si tiene o no tiene sepsis, ¿sí? ¿Tiene o no tiene sepsis? O sea, tengo un paciente, tiene fiebre y quiero ver si tiene o no tiene criterio de sepsis, entonces uso esta escala Q-SOFA obstétrico modificado y tiene solamente puntuación 0, puntuación 1, y si la presión arterial es menor de 90 o la frecuencia respiratoria mayor o igual a 25 o alteración del sensorio, ¿no? Somnolencia, estupor. Nada más, así de simple, ¿no? Si yo tengo una paciente que está con fiebre y quiero evaluar sepsis, o sea, eso deberíamos hacer todos. Paciente con fiebre, evaluar sepsis, ya está. Sí, entonces yo debería preguntar, ¿no? Preguntar, o sea, tomarle su presión, su respiratoria y ver, ¿no? Su estado mental, su Glasgow, y con eso, puntuar. Si yo tengo 0, entonces, si yo tengo 0 o tengo solo 1, baja sospecha de sepsis, así que me olvido de que eso es un cuadro de sepsis, pero si tengo 2 puntos o más, entonces tengo alta sospecha de sepsis, ¿ya?
Y cuando ya tengo la alta sospecha de sepsis, entonces recién voy a aplicar el cuadro que viene a continuación, ¿ya? Entonces, con 2 puntos, ¿qué significa tener en este score modificado 2 puntos? Alto riesgo de mortalidad en un 10%. Entonces, el diagnóstico de sepsis se confirma cuando se obtiene esa puntuación mayor o igual de 2, ¿ya? Entonces, eso es lo que deberíamos, así como les enseñé en shock hemorrágico, el índice de shock, aquí deberíamos aplicar el Q-SOFA obstétrico modificado, ¿ya? Entonces, tengo mis 2 puntos en este pequeño cuadrito, Q-SOFA obstétrico, entonces aplico este grande, ¿no? Ya este grande ya pues es una evaluación para hospital, ¿no? Lo otro sí es para su puesto de salud, para su centro de salud, para todo paciente gestante o puérpera con fiebre, ¿no? Entonces, nosotros evaluamos 2 puntos y empezamos aquí en el hospital. Lo que hacemos es evaluación, ¿no? Pedimos AGA para el PAFI, hemograma, perfil hepático, presión arterial, ¿no? Tenemos multiparámetros en shock trauma, el Glasgow y creatinina, ¿ven? O sea, todo lo que pedimos, ¿no? Como prequirúrgico, como sede de preeclampsia que hemos estado aprendiendo, ya todo eso pedimos para evaluar en caso de sepsis, ¿ya? Ya lo va a revisar usted con detenimiento. Dentro de la etiología de sepsis o shock séptico, a la cabeza es el foco urinario. El foco urinario, no se olviden, urocultivo. Urocultivo es el gol estándar, no examen de orina. Aborto séptico. Hace poco hemos tenido un cuadro de aborto séptico. Sí, creo que al final de esto ya les voy a contar ese caso. Corio, neumonía, bueno, ese es en gestante, pero también ven sepsis por endometritis puerperal, sepsis por infección de partes blandas, o sea, herida operatoria, entre otros, ¿ya? Y aquí hay un cuadro que dice, ¿no? 16.4% del total de casos de muerte materna extrema han sido por sepsis. Sepsis, ya les dije, las mujeres se mueren, las dos causas primarias es hemorragias y preeclampsia. Sepsis, si no está en el tercero, está en el cuarto, ¿ya? Entonces también tienen que conocer esta patología. Dentro de la fisiopatología, el shock séptico no es que se sepa todo al 100%, lo que sí se ha visto es que hay una respuesta inflamatoria sistémica, como con presencia de factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, y estas citoquinas inflamatorias producen mayor adhesión de neutrófilos, van a dañar el endotelio, por eso hay que hay una fuga de líquido al extravascular. Se van a activar también mecanismos de coagulación, trombos, y generando microtrombos también. ¿Qué va a pasar con las arterias, arteriolas, ¿no? Que tiene que ver con la presión arterial sistémica? Pues van a dilatar, va a haber una disminución de la resistencia arterial que va a evidenciarse como hipotensión. El gasto cardíaco pues aumentará, ¿no? Para contrarrestar. En esta primera etapa inicial es lo que se denomina shock caliente. Luego, si es que no hay resolución, pues va a empezar a haber también alteraciones del gasto cardíaco con caída de la presión arterial y ya aparecen los signos característicos de shock, ¿no? La alteración del flujo o flujo capilar más obstrucción por microtrombos de los capilares va a dar lugar al final a disminución, ¿no? En la transporte de oxígeno, hipoperfusión tisular, y eso es lo que va a producir disfunción multiorgánica, ¿no? Y esto ya se conoce incluso como el síndrome de disfunción multiorgánica. O sea, shock séptico es igual a eso, disfunción multiorgánica. Shock séptico tiene el punto de no retorno. Shock séptico, 99% de posibilidad de que se va a morir esta paciente. La disfunción de un órgano es finalmente una disfunción celular, ¿no? En hipoxia extrema y persistente se inhiben todas las vías metabólicas, producción, ¿no? Del ATP en las mitocondrias, y al final da daño celular irreversible. Es el punto de no retorno. Va a llegar a un punto en el que ya no va a responder más y ahí nomás queda. Haga lo que haga, asiste en un hospital de Estados Unidos, no. Creo que ya les mencioné, ¿no? El caso anterior de una tromboflebitis séptica de una paciente de 22 años que solamente vino por
por dolor pélvico con antecedentes de 5 días previos de un parto vaginal. Nadie le hizo caso porque al tercer día le dolía horrible, nadie le hizo caso en María Auxiliadora. Vino al quinto día, no le hicieron tacto vaginal. Y yo cuando le hice tacto, si les he mencionado, era como palpar un marshmallow, o sea, no había delimitación de dónde terminaba la vagina, de dónde estaba el cuello. Entonces, lastimosamente, eso habrá sido 8 o 9, 10 de la noche quizás, de un día sábado, lastimosamente llegó sábado, y mi COR ya lo hospitalizó, no recuerdo si tenía o no antibióticos. Al siguiente domingo, igual el residente se fue, porque era domingo. El interno prácticamente hizo el diagnóstico porque fue a recoger la hojita, como la hojita de laboratorio a las 10 de la mañana y resulta pues que tenía, ¿no? Alteración hepática, hematológica, leucocitos, todo. Estaba súper alterado. Por más que ya llamaron en ese momento a la UCI, no, falleció creo a las 2 horas. Si eso fue a las 10, al mediodía ya la paciente estaba muerta, ¿no? Por shock séptico. Ya, ese es el punto de no retorno. Muy bien, entonces, ¿hay factores de riesgo? Sí, hay factores de riesgo. Entonces, siempre hay que preguntar, ¿no? Si hubo RPM, algún problema en el parto, los tactos vaginales, desgarros, ¿no? Capaz, desgarros múltiples en un bebé grande o una infección vaginal que hace que la vagina sea más friable, cesárea. Tendrá diabetes mellitus, tendrá lupus, anemia. Miren la anemia cómo está metido en todos lados, la anemia, las infecciones vaginales, algún problema renal, hepático o la falta de antibióticos, ¿no? Previo a una cesárea, ¿no? O sea, siempre preguntar los factores. Ok, veamos un poco entonces de los signos y síntomas. Entonces, no se olviden, chicos, toda paciente gestante, porque también vamos a entrar, gestante y puérpera, que tenga temperatura más de 38, usted tiene que aplicar el score de curso obstétrico, ¿no? Es tan fácil, ¿no? Su presión, su respiración y su Glasgow, nada más. Es lo único que usted tiene que hacer a toda paciente que tiene fiebre, ¿ya? Cuando se instaura un cuadro de sepsis, eh, acá dice, puede causar síntomas muy característicos que pueden empeorar con rapidez. O sea, la paciente que tiene criterios de sepsis empeora rapidísimo. O sea, no te va a esperar 2, 3, 4 días, te va a empeorar rapidísimo. Entonces, puede empeorar del modo que al final produce daños en órganos vitales. La fase temprana de la sepsis suele manifestarse con signos de infección, ¿no? En el sitio local, o sea, ¿dónde, no? Dolor en la episiotomía, dolor en las mamas, dolor en el útero, en la herida operatoria. O sea, hay que identificar. Durante esta primera etapa, la presión arterial y los exámenes laboratorio están sin cambios, están normal y por lo general empieza la fiebre. Ahora, si uno ya está empezando a avanzar esto de la sepsis, pues usted va a tener probablemente hipotermia, ¿no? Debajo de 36, taquipnea, ¿no? Taquipnea por encima de 25, taquicardia por encima de 90 y malestar general, ¿ya? Entonces, a usted lo que le va a ayudar mucho son sus funciones vitales, funciones vitales. Sigue avanzando la sepsis, entonces aparecerá ya los signos de hipoperfusión, ya ese es con AGA, ¿no? Acidosis láctica, oliguria, vasoconstricción periférica, cianosis, disfunción de órgano diana, ¿no? Ya eso ya es como para hospital, ¿verdad? Y en fases más avanzadas ya hay desequilibrios electrolíticos, CID, shock, ¿no? Que es el punto de no retorno. Las fases de shock, ya estamos hablando de shock ya en sí, ya hay compromiso fetal, hay hipotensión, oliguria, depresión neurológica, AGA que muestra acidosis e hiperlactacidemia, ¿no? Lactato elevado más de 18. Entonces, vuelvo a mencionar, usted es médico general, o sea, lo único que se le pide es aprenda las funciones vitales. Ya en una de las clases se lo he puesto, aprendan sus funciones vitales y en este caso de sepsis, evalúe nada más esos 3 parámetros con QSOFA modificado. Nada más, es lo único que se le pide.
Muy bien, entonces los hallazgos clínicos, vean los signos y síntomas. Tenemos lo que es la fiebre, ¿no? La temperatura que ya mencionamos, ¿no? Taquicardia que es de 110, pero no es 90. Frecuencia respiratoria más de 24, diaforesis, piel fría, húmeda, marmoria. Bueno, eso ya es complicada, ¿no? Piel marmoria ya es para UCI. Hipotensión, oliguria o anuria, dolor, ¿no? En la zona de la herida operatoria y el estado mental, ¿no? Y los exámenes de laboratorio, bueno, en caso de sepsis, nosotros pedimos todo, todo, ¿no? Perfil hematológico, renal, hepático, AGA, marcadores inflamatorios, cultivos, hemocultivos, etc. Entonces, aquí también les pongo el gráfico, ¿no? Pues cuando tenemos la sospecha de infección, o sea, toda paciente mayor de 38 grados, mayor o igual 38, aplique el QSOFA. Punto. Tienes 2 puntos. Ah, ya, ahora sí evalúo el SOFA, el que tiene 6, 7 criterios. Si en el SOFA grande también tiene 2 puntos, ya, eso es sepsis, se acabó. Es sepsis y ya está. Y si usted tiene sepsis, entonces, ¿qué haremos nosotros acá en el hospital? Pues le hidrataremos, haremos interconsulta a la UCI, desfocalizaremos, que significa quitar el foco infeccioso, pediremos todos los exámenes, ¿no? Para evaluar si tiene o no criterios para shock séptico, ¿ya? Entonces, ve aquí también, nosotros no hacemos diagnóstico de septicemia, de bacteriemia, no, no existe, ¿ya? SIRS, sepsis, shock séptico, se acabó. Ya, entonces si no tiene criterio para QSOFA, entonces solamente monitoree y dé antibióticos. ¿Ya? Otra vez le vuelvo a poner los criterios diagnósticos para sepsis. ¿Ya? Criterios diagnósticos, no parámetros generales, inflamatorios, hemodinámicos que usted lo va a revisar. Pero lo que a usted no, nos importa y a usted y a mí siempre son las funciones vitales. Funciones vitales. Yo alguna vez cuando hice el internado, me acuerdo que muchos de mis amigos internos decían, "Pa, realmente las funciones vitales te sacan de apuro". ¿Por qué lo decía? Porque ellos, o sea, solamente con las funciones vitales sabían que había algo, ¿no? O había infección urinaria, o tenía infección, ¿no? De la herida operatoria, o sea, solamente con funciones vitales. Cuando fui también alguna vez estudiante de medicina y rotaba en San Bartolomé, ahí estaba el ginecólogo doctor Pacora, todavía enseña, y el doctor Pacora, no le miento, toda la vida, él mismo, no le creía las obstetras, él agarraba y le tomaba las puérperas su frecuencia cardíaca. La temperatura, bueno, ya estaba tomada y registrada, pero la frecuencia cardíaca. Y él con frecuencia cardíaca, él decía, no, porque el residente decía, no, útero, igual que ustedes, que van a ser internos, los internos pues hacen las evoluciones, y el doctor Pacora siempre tomaba la frecuencia cardíaca. A veces le decían de todo, la temperatura es de 37,7 y el útero está contraído, lo que normal, nada. Entonces él decía, sí, 37,7, a ver, frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca, yo recuerdo alguna vez, a él le salió 110. No. Ahorita vamos a hacer revisión en tópico. Y resulta que él en su revisión en tópico, pues sacaba, ¿no? Sacaba sus restos, sacaba sus coágulos, todo. Entonces, vean cómo un estudiante de medicina y cómo un asistente, ¿no? Ginecólogo, estaba ahí muy al tanto de lo que son las funciones vitales. Creo que también algunos grupos les conté, paciente que vino a la clínica con óbito fetal, el óbito fetal de 37 semanas, lo operaron en la Yachayhuasi, ¿no? En Juliaca, y es clínica, ¿no? Al día siguiente tenía, así, escuchen por favor, temperatura 37,8, frecuencia cardíaca 112, frecuencia respiratoria 22 y la presión arterial 90-60, ¿no? Entonces, a pesar de que tenía taquicardia, a pesar del antecedente del óbito, le dio de alta con antibióticos, ¿no? Cepalexina o clindamicina, creo que por 5 días nada más. Y al quinto día la paciente se sentía muy mal, ¿no? Y al final llegó prácticamente a morir nada más al monje, ¿no? Había sido un CID, ¿no? Coagulación intravascular diseminada, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó en este caso? O sea, el que operó,
el ginecólogo doctora Jaguana, que también deben conocerlo, no vio la causa. O sea, puede haberse muerto el feto, pero ¿por qué murió el feto? En este caso, probablemente por una preeclampsia, ¿no? Un DPP, ¿no? Y cuando llegó hizo una de las complicaciones de preeclampsia, ¿no? En el monje, ¿no? CID, ¿no? No diagnosticada. Entonces, les cuento este otro caso porque lo mínimo que usted tiene que aprender son funciones vitales, ¿sí? Entonces, incluso para sepsis, vean, temperatura, acá dice 38,3, pero es 38, hipotermia debajo de 36, frecuencia cardíaca 90, ven, acá sí dice 90, taquimia, acá dice 30, pero el otro es 25, ya, 20, ya, ponle usted 25, alteración del sensorio, ¿no? O sea, con eso usted puede evaluar fácilmente criterio de sepsis. No necesita tener un laboratorio en la mano y decir, no puedo evaluar sepsis porque no tengo laboratorio, ¿ya? Muy bien, exámenes auxiliares a solicitar se piden todos, porque es sepsis, ¿no? Los cultivos nos ayudarán, pues mencionan pedir hemocultivo, no, probablemente no me va a ayudar mucho. Es más, yo tantos años que estoy acá en salud y también he estado en Juliaca, jamás he visto a alguien tomar hemocultivo. Después, am, no se olviden, ¿no? Pedimos AGA para ver lactato, el CO2, la presión arterial de oxígeno. Te pedimos también, ¿no? Perfil hepático, renal, glucosa en ayunas y siempre sospechar en CID, ¿no? CID. El CID está en todas las complicaciones. Y en nuestro caso, pedimos pues ecografía, ¿no? Ecografía para descartar restos. Ya diagnóstico diferencial en neumonía, ¿no? Por eso poner radiografía de tórax o piden tromboflebitis, ¿no? Esa es una tomografía, ¿no? Abdominopélvica, ¿no? Pero por lo menos en imágenes, lo mínimo que debemos pedir es una ecografía del útero y anexo, ¿no? A descartar restos. Con respecto a la terapéutica, entonces, hay puntos claves que usted debe conocer. El manejo de shock séptico en las primeras 6 horas, otra vez, vean qué tan temprano hay que hacer la detección. En las primeras 6 horas implica reconocimiento, o sea, hay que saber que esto es sepsis. Si usted no sospecha en sepsis, se puede morir la paciente como le pasó a Jawana, como le pasó a esta paciente, ¿no? Que dio parto normal de 22 años, que se murió, ¿no? Por tromboflebitis complicada a partir de su episiotomía. Y otro caso que le voy a contar después, pero eso, reconocer, tenemos que reconocer tempranamente la sepsis. O sea, a veces no vamos a tener ni 24 horas para resolverlo, entonces tenemos que reconocer la fluidoterapia ajustada, la antibiótico terapia empírica, o sea, dar antibióticos empíricamente, tenga o no tenga cultivo, y eliminar la fuente de infección. Eliminar la fuente de infección, ¿ya? O sea, desfocalizar. ¿Eso qué significa? Si yo encuentro que el foco infeccioso es el útero, pues va a terminar en histerectomía. Eso significa, quitar el útero, ¿ya? Y terapia con vasopresores, corticoides, y eso es manejo de la UCI, ¿no? Entonces, si se identifica shock séptico, la fluidoterapia es enérgica. El retraso en el antibiótico adecuado se asocia con un mayor riesgo de muerte, o sea, de que tiene fiebre, dele antibiótico. El manejo después de las primeras 6 horas está menos definido, o sea, usted cuando actúe en las primeras horas está bien. Los estudios preliminares sugieren que la norepinefrina es vasopresor inicial, ya eso es para la UCI, inotrópicos también es para la UCI, corticoides también es para la UCI, ¿ya? Lo que usted, médico general, tiene que hacer es identificar el foco, hidratar, antibiótico empírico y desfocalizar, ya sea con legrado, histerectomía, ya depende del hospital, ¿verdad? Entonces, usted lo que va a hacer es la resucitación inicial, ¿no? Que es el aportar líquidos para estabilizar la hipoperfusión tisular. La hipoperfusión es igual a falla multiorgánica. Entonces, comenzar inmediatamente el tratamiento y reanimación ya que son emergencias médicas, ¿ya? Entonces, sepsis es una emergencia médica.
¿Cómo hacemos esa resucitación, esa hidratación? Lo hacemos con cloruro, líquidos cristaloides es cloruro, al menos de 30 miligramos por kilo en las primeras 3 horas. Si tiene una paciente en promedio 60 por 30, o sea, 1800 miligramos, ya pues redondee, ¿no? 2 litros en las primeras 3 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, si usted tiene un cuadro de sepsis, igualito, cloruros, o sea, cuando haga su referencia ponga cloruro al 0,9%, 1000 cc a chorro y luego 30 gotas por minuto, ¿sí? Eso es lo que al final indica. Doctora, ¿le dará edema? No, no, no. Si tiene sepsis, tiene que hidratar. No hay otra. Después de la reanimación inicial, se puede dar líquidos adicionales de acuerdo a la revaluación, ya eso es manejo hospitalario. Usted lo que sí puede evaluar es la presión arterial media, ¿no? La presión arterial media que tiene que estar de 65 a más. Y en el hospital pues evaluaremos lactato, ¿no? Como marcador de hipoperfusión tisular. Respecto a la terapia antimicrobiana, el tratamiento es también intravenoso y empírico, tan pronto como sea posible, tan pronto como sea posible. Es decir, si usted tiene ampicilina y gentamicina, póngale ampicilina, gentamicina. Si usted tiene ceftriaxona, metronidazol, entonces póngale ceftriaxona y metronidazol. Si usted tiene clindamicina, entonces póngale ceftriaxona, clindamicina. Pero póngalo, póngalo, ¿ya? En los pacientes con sospecha de sepsis o shock séptico, hacemos cultivos, incluido el hemocultivo, bacán, ¿no? Suena bonito, pero como les digo, desde que estoy acá, desde el año 2018, hasta ahorita nunca he visto a alguien sacar hemocultivo, ni los de medicina. La reanimación con líquido e infusión intravenosa rápida son muy importantes, por enésima vez. Hidratación y antibiótico. Hidratación y antibiótico es lo que usted va a hacer. Ahora que aquí nosotros queremos hidratar más y le pondremos acceso intraóseo, ya eso es de nosotros, ¿no? Manejo intrahospitalario. Los antibióticos tienen que ser de amplio espectro, uno o más antimicrobianos. Se sugiere la terapia combinada, al menos 2 antibióticos de clases diferentes. La duración del tratamiento antibiótico es más o menos de 7 a 10 días en caso de infecciones graves. Y los cursos terapéuticos más cortos son apropiados, particularmente para aquellos pacientes con resolución clínica rápida. Claro, esos pacientes que si usted tiene antibiótico al segundo, al tercer día ya no hay fiebre 48 horas, entonces ahí nomás queda el tratamiento endovenoso y se empalma con tratamiento bioral 5 o 7 días más. A eso se refiere tratamientos terapéuticos cortos, ¿no? Entonces, recapitulemos, no se olvide aplicar su escala QSOFA, toda paciente que tiene fiebre de 38 más. No se olvide evaluar sus funciones vitales, buscar el foco infeccioso y si usted considera que tiene criterios para sepsis, hidratación, 1000 cc a chorro y luego a 30 gotas y antibiótico doble de diferentes familias, ¿no? Nada más, es lo que usted tiene que hacer. Y luego referir al hospital y en el hospital nosotros consideraremos si operamos, no operamos o mandamos a la UCI, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, también les he puesto un cuadro de posibles alternativas antibióticas en caso de sepsis y shock séptico. Entonces, les vuelvo a decir, yo hasta donde terminé había ampicilina, más que ceftriaxona o cefazolina, lo que había era ampicilina, entonces ponga la ampicilina genta, ¿no? En casos de endometritis o clindagenta si es que tuviera, ¿ya? Pero ampigenta si es que no. Después infecciones, ¿no? De piel, de tejidos blandos. Mire, incluso nosotros acá en manejo hospitalario usamos vancomicina, ¿no? Vancomicinas, clindamicinas, penicilina G, ciprofloxacina, metronidazol, meropenem, ¿no? Tenemos amplia cobertura acá en manejo intrahospitalario. Las gestantes también pueden hacer sepsis, sí, ha habido una muerte materna el año pasado por sepsis en la maternidad de Lina, por pielonefritis. Entonces, ceftriaxona, nosotros usamos, si no, a veces asociamos ceftria más genta, ¿no? O ceftria más amica, ¿no? Dependiendo.
Entonces, hay varias opciones terapéuticas. Lo que usted tiene que aprender es por lo menos dos de diferentes familias. La terapia de fluidos, hemos mencionado, la terapia es con cristaloides, son los líquidos de elección para la reanimación. Y luego los subsiguientes reemplazos, que ya va a ser la UCI, ya va a ver, ¿no? Cuánto de volumen intravascular va a colocar. Y albúmina, si en caso se requiere más cristaloides, también. Esto también es manejo de la UCI, ¿no? Ellos usan vasoactivos, ¿no? Vasopresores como norepinefrina, corticoides como hidrocortisona. También en algunas ocasiones administran hemoderivados, plasma frescos congelados, ¿no? También pueden transfundir plaquetas. Y estas son otras medidas, pero esto es ya manejo de la UCI, ¿no? Ventilación, sedación, glicemia con insulina, terapia con bicarbonato, ¿no? Diálisis, profilaxis tromboembolia venosa con heparina, ¿no? Profilaxis de úlceras, nutrición, ya eso ya es manejo de la UCI. Ahora, tenemos que tener en cuenta que toda paciente con sepsis o shock séptico eh, va a presentar complicaciones, unos propios del shock, como disfunción o falla múltiple, multiorgánica, ¿no? Insuficiencia renal aguda, que capaz va a requerir diálisis, coagulación intravascular diseminada, eventos isquémicos, ¿no? Isquemias, cardiovasculares, ¿no? Y con respecto al manejo, porque estas pacientes están entre la vida y la muerte, pues puede haber sobrecarga, ¿no? Edema pulmonar, taquiarritmias, neumotórax, barotraumas, etc. Aquí no se nota, ya. Entonces, sí, voy a buscar otro gráfico y ya les explico. Sí, eso también lo explicaré. Muy bien, entonces, por favor, no se olviden, ¿sí? La sepsis no es algo que uno puede pensar que es una rareza. Sí le podría a usted ocurrir, ¿ya? El año pasado, creo que hace dos, cuando el hospital de Macusani, ¿no? Que han construido el nuevo, ¿no? Que está en Macusani, al inicio de todo, cuando recién estaban convocando ginecólogos, esa vez recién había uno que otro ginecólogo, llegó, ¿no? Una adolescente de 16 o 17 años que tuvo, ¿no? Aborto incompleto, pero yo supongo que por su edad y por miedo, no avisó, no comunicó a nadie, ya cuando estaba muriendo, recién, ¿no? Ya los familiares la llevaron al hospital y por más que le hicieron histerectomía, legrado, no, murió, ¿no? Murió por shock séptico esta adolescente, ¿no? Luego acá en el hospital también hubo un aborto, esto fue incluso de una enfermera, solo que la enfermera, como tenía a cargo, o sea, como una jefa de enfermeras, entonces, ya tenía dos hijos y el tercero, pues seguro le daría vergüenza, ¿no? Ir al hospital. Eso es lo que mencionas. Pues, se provocó el aborto porque ya no quería tener más hijos y luego, ¿dónde se lo habrá hecho? Pues no, no lo sé. Entonces, la cosa es que empezó a tener dolor pélvico, secreción mal olor, ¿no? O sea, como un aborto séptico, pues, ¿no? O sea, aborto infectado, ¿no? Infectado. Séptico es cuando tiene criterios de sepsis, ¿no? Entonces, el jefe, nuestro jefe, no el doctor Mamán, el otro jefe, la vio por la clínica, también vino acá y le dijo, ¿sabes qué? Para que no haya ¿cómo le digo? O sea, tanta exposición, porque es conocida la enfermera, vas a venir tal día, no te va a atender la doctora Maribel, porque estaba de turno, estaba el otro doctor en piso, el doctor González. No, te va a ver mejor González, o sea, querían hacerlo todo hermético, o sea, como que nadie se entere, ¿no? Entonces el doctor González te va a ver y con él que te va a evaluar, que te programe, ¿no? La limpieza, ¿no? En hospital, todo. Y ni bien te hagan la limpieza como que al mediodía, te van a dar tu alta a las 3, 4 de la tarde. Entonces, así, o sea, así de manera hermética, ¿no? Bueno, yo así particularmente no trabajo de ese modo. Yo sí evalúo, yo sí hago todo, así me odien. Yo sí evalúo todo y les digo así, no le guste lo que le digo. Pero la enfermera le hizo caso a nuestro jefe, la vio González,
y era un aborto que ya eran de 2 meses, o sea, no era un aborto fresco, pues, ¿no? De hace una semana, de días, ya era de 2 meses atrás. Y estaba el otro ginecólogo diciendo, no se preocupe, pero usted no la vea, yo lo voy a ver, ¿no? O sea, así, ya no importa, yo lo dejé, ¿no? Ya, que haga lo que él decide, más todavía si mi jefe lo ordena. Le hizo todo y la programó para sala. Y yo recuerdo, pues, que le dije al residente, ¿sabes qué, Valentín? ¿Por qué le va a alegrar? O sea, eso es un aborto antiguo, 2 meses. ¿Por qué no ¿por qué no le da antibiótica, por lo menos, así como dice la literatura, 6 horas, ¿no? O sea, ¿por qué no le das antibiótico esta noche y mañana temprano le alegras? Porque hay alto riesgo de perforación uterina. Bueno, yo sé eso porque ya estoy vieja, pues, ¿no? El otro, en cambio, es R4, o sea, recién ha terminado. Ya R5, ya está en su segundo año como asistente, ¿no? Entonces, no me hicieron caso, omiso. De acá, ya le mandé a decir por acá, se le salió por acá. Le hicieron su limpieza y ese mismo día, a las 3 de la tarde, le dieron del alta, o sea, ni siquiera para controlarla, ¿no? No, nada. Ahí nomás le dieron de alta a las 3 horas y que se vaya a su casa. Yo dije, bueno, o sea, ya, ni modo, pues, ¿no? Ya sin comentario. Luego de eso, al séptimo día, esta enfermera volvió a emergencia. Y otra vez, nos tocó a mí y al doctor González. Esta vez yo también estaba de nuevo en emergencia, o sea, como titular, ¿no? El otro era como un apoyo. Pero yo estaba operando, cuando llegó esta paciente, yo estaba operando una preeclampsia severa. Entonces, otra vez le evaluó a González, igualito, nos tocó igual el mismo dúo. Y González, yo veo, pues, ¿no? Mientras estoy operando, ya terminé de sala, mientras voy revisando la historia, y eso es lo que coloca, ¿no? Pone presión arterial 90-50, frecuencia cardíaca 112, coloca el líquido, no, ¿cómo es loquios, flujo vaginal, ligero mal olor. Entonces, ligero mal olor, pero sí, 90-50 y frecuencia cardíaca 102, y pone shock hipovolémico, así pone el shock hipovolémico. Entonces yo dije, pero ¿dónde está el shock hipovolémico, no? Porque si lo único shock hipovolémico podría ser por perforación, pero si hubiera sido por perforación, pues hubiera sido evidente en las primeras 24 horas del postoperatorio, ¿no? Y estábamos en el día 7. Entonces, como yo sé los criterios de sepsis, digo, no, a mí esto me huele a sepsis, ¿no? Entonces, salí corriendo, le dejé a Valentín ya hacer la parte final de la cirugía. Le digo, oye, Marco, y justo estaba la paciente ahí, doctora, sí, vamos a hacer un legradito, otra vez, ¿no? Está la palabra legradito. Entonces yo miro y cuando yo meto la mano, lo mismo que les mencioné, era un líquido verde petróleo y apestaba, que todo el ambiente se llenaba del mal olor. O sea, eso no es pues ligero mal olor, ¿no? O sea, era fétido, podrido. Entonces, les vuelvo a decir, yo ya estoy vieja, ya tengo años en esta carrera. Entonces, yo ya en mi cabeza dije, esto es un sepsis severa. Entonces, veo sus indicaciones, igual, ¿no? Como has hecho hoy en el caso clínico con uno. Vía, 30 gotitas por minuto, cefazolina, creo, 2 gramitos endovenoso previo a cirugía, y programación para alegrado. Imagínense, pues, ¿no? Con esos valores de sepsis, ¿no? Entonces y solamente le pidió los prequirúrgicos. Bueno, yo que soy ya más vieja, como les vuelvo a decir, ya le pedí todo, ¿no? Marcadores inflamatorios, TGO, TGP, creatinina, todo. Así como si fuera una sepsis, una preeclampsia. Todo, absolutamente todo. Y cuando entramos a sala, le dije a la enfermera, ¿sabes qué? No, eso no es legrado. Prepárate todo el equipo para histerectomía. Entonces él llega, viene todo tranquilazo, dice, es un legradito voy a hacer. Yo le digo, no, o sea, él también se había puesto como cirujano principal. Le dije, mire, Marco, vamos a hacer histerectomía. No, vamos a ver. Y yo me pongo ya más serio y le digo,
vamos a hacer histerectomía, no vamos a hacer legrado, vamos a hacer histerectomía. Esto es una perforación uterina con sepsis severa, le dije. Bueno, ya regañadientes entramos, chicos, cuando entramos, todo el epiplon estaba cubierto, así estaba cubierto como una pelota adelante, y cuando él levanta, porque qué raro, ¿no? Que hay una pelota ahí, como si una pelota, y agarra el epiplon y cúbralo. Una vez que levantó el epiplon, era el mismo líquido verdoso fétido, lo mismo salió por arriba. Era una cosa pestosa, horrorosa, que tuvimos que llamar al cirujano para que él agarre y todo el epiplon comprometido lo reseccionó, lo sacó así más o menos de epiplon, bastante epiplon sacó. Y, y ya, pues, ahí ya se convenció y ya hicimos la histerectomía. Todos los tejidos eran acartonados, la vejiga ya no era, o sea, el tejido de la vejiga era friable, o sea, no era el típico tejido elástico que cuando uno hace, pues, ¿no? Sus puntos, avanza, no, este era como coser cartón, ahí está, como coser una caja de cartón, vea usted cómo el hilo va y se rasga por todos lados, y terminó en la UCI por 5 días, ¿no? Entonces, ¿en qué falló? Pues en esta atención. Como siempre les pregunto, ¿dónde fallamos? En este caso falló porque había el antecedente, ¿no? De un aborto de largo tiempo, o sea, no de 2, 3 días, sino de 2 semanas atrás. Se falló en lo que es el manejo antibiótico, o sea, debió haberse recibido antibiótico antes de este procedimiento. Y nunca a pensar, ¿no? Que esto es un shock hemorrágico, pues, ¿no? A los 7 días o sea, 7 días va a estar en shock hemorrágico, imposible, ¿no? Ese era el criterio de él, ¿no? Shock hemorrágico, no. Eso era una sepsis severa. No recuerdo más, por ahí debe estar la historia. Capaz en uno de estos días lo revisemos. Entonces, siempre hay que considerar eso, chicos, ¿ya? No se olviden. La fiebre más de 38, CUSOFA, tus funciones vitales, tu antibiótico, tu hidratación y tu referencia. ¿Ya? Lo vamos a dejar aquí y ya la siguiente clase ya vamos a finalizar con otros síndromes infecciosos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? A ver, Béjar, Juancito. A ver, ¿qué quiere Juancito? Doctora, muy buenas tardes. Sí, doctora. Bueno, en caso de que ya estemos sospechando de una sepsis, ¿no? Ujú. Vamos a ver los criterios que nos ha mostrado, la presión, todos los demás criterios. ¿En qué caso nosotros ya podríamos sospechar de una coagulación intravascular? Ah, ¿Y en ya, qué caso sí, la sería coagulación bueno darle intravascular. heparina, doctora? Ah, sí. Lo que pasa es que la coagulación intravascular diseminada es complicación puede ser complicación de preeclampsia, puede ser complicación de sepsis, puede ser complicación de óbito. Entonces, ¿cuándo yo puedo sospechar una coagulación intravascular diseminada? Número uno, pues tiene que tener un caso así, o sea, un caso que realmente usted dice, puchas, o sea, debo sospechar. Eh, el examen es laboratorial, ¿no? O sea, el examen es midiendo lo que es fibrinógeno, el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina y plaquetas, ¿sí? Entonces, si uno quiere sospechar, pero como siempre les digo en las prácticas, ¿no? O sea, por ejemplo, preeclampsia nunca va a venir sola, preeclampsia viene con algo, puede ser edema, puede ser DPP, puede ser eclampsia, viene con algo, ¿no? Por ejemplo, yo lo que más he visto coagulación intravascular diseminada son con los DPPs, esos DPPs no de horas, sino de días, los DPPs de días, los óbitos y en este caso en sepsis también, todo lo que es sepsis. Pero es una complicación, ¿ya? No creo que usted logre ver así en un puesto de salud un CID, ¿no? Lo que más usted va a ver son las infecciones, las hemorragias y las presiones altas, ¿no? Es complicación. Pero el diagnóstico es fibrinógeno, hijo, fibrinógeno. Gracias, doctora. Y también estuve leyendo, doctora, no sé Ujú. si eso nos podría ayudar, que va a haber la presencia de hematomas en el cuerpo y eso podría darnos una pista, ¿no? De que estaríamos ante una coagulación intravascular. Sí, sí, o sea, cuando hay una
consumo, ¿no? Coagulopatía de consumo, lo que va a aparecer pues son, ¿no? Petequias, equimosis, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en el hospital pedimos TP y TTPA, ¿no? O sea, valor de hasta 15 y el otro, el valor es hasta 40. Está también en sus resúmenes, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, siempre reviso, ¿no? Que esté hasta 15 y el otro que está hasta 40. Siempre estoy revisando, siempre veo plaquetas, siempre lo reviso en todas las gestantes, así sea un mísero control prenatal, siempre reviso y siempre estoy hablando. Señora, mire, tu plaqueta es tanto, tu hemoglobina tanto, tu examen de orina tanto. Lo hablo, lo digo, ¿no? Pues ya lo hago como costumbre, ¿no? Entonces, eso. Ahora, el CID es una complicación, o sea, es una paciente que no es que va a presentar siempre una alteración, ¿no? Entonces, se sospecha, hay que sospechar al CID. Por ejemplo, yo pienso que me estás preguntando por el doctor Ajaguana, ¿no? Ajaguana, por ejemplo, cuando operó esa paciente fue óbito, ¿no? Entonces, la pregunta es, ok, ya se murió el bebé, pero ¿por qué murió el bebé, no? En este caso, no hubo preeclampsia, pero sí se ovitó, ¿no? Entonces, no hubo DPP, ¿no? Lo que sí había era la temperatura y había la temperatura y la frecuencia cardíaca. No tenía ni siquiera y la presión estaba a 90-60, o sea, ni siquiera para pensar en hipotensión, ¿no? Entonces, había que ver eso. Y otro también que siempre les digo, aparte de buscar la causa, es buscar el tiempo, o sea, ¿cuándo murió ese bebé? ¿Cuándo murió el bebé? No es lo mismo que se muera de un día para otro a que se muera 2 o 3 semanas antes del diagnóstico. Eso también hay que considerar, ¿sí? Y bueno, pues preeclampsia, como les he dicho, y sepsis también, ¿no? O sea, pero es una complicación, o sea, si es una persona normal y usted tómele fibrinógeno, TP, TTPA y le va a encontrar algo, no, no, no. Tiene que haber algo que lo preceda, algo que me haga sospechar. Muchas gracias, doctora. A ti, Juancito. ¿Alguien más, hijo? Nada. Ok, chicos, espero estudien. Ya la siguiente semana ya terminamos eh, las últimas clases. Nos vemos. Cuídense. Bye, bye. Muchas gracias, doctora. Bye, bye.